la presencia de Leonardo Leibson de Buenos Aires y Adriana Beade de Paraná, y paso a presentarlos. Bueno, Adriana Beade, psicóloga psicoanalista, integrante de la Cátedra de Salud Pública y Teoría Psicoanalítica, es docente de la UADER y una referente de la Casa de Estudios de la UADER, y una referente en el campo de la salud pública y la salud mental. La verdad que muy agradecidos, Adriana, de que estés acompañándonos. Y Leonardo Leibson, que también es un psicoanalista que nos viene acompañando hace también unos años, al menos en la cátedra de psicoanálisis francés y las PPS. Como decía Cecilia hace un ratito, estuvo presente en un precongreso o congreso de Derechos Humanos y Salud Mental en el 2013, me parece que fue Leonardo, o 2014. Y después creo que viniste 2 o 3 veces más a trabajar cuestiones de la clínica en la psicosis a la facultad. Y Leonardo es psicoanalista, es docente de la UBA, tiene varias publicaciones, hay 2 que yo destaco, hay una tercera nueva que no recuerdo exactamente el nombre, que la podrás nombrar después vos, Leonardo, pero las 2 que sí recuerdo, porque son libros que tenemos y que circulan mucho en el ambiente también nuestro de académico, y es parte de la bibliografía de tesis de muchos alumnos, es La máquina imperfecta, Maldecir la psicosis es uno y La máquina imperfecta es el otro. Leonardo es director del Hostal, Casa de Medio Camino, y es integrante, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata. Bueno, la idea es escucharlos a Leonardo y a Adriana, escucharlos un poco en la reflexión, el comentario que ellos tienen ganas de aportar, y después la idea es que podamos conversar, o los que quieran hacer alguna pregunta, también está dispuesto el chat para hacerlo, lo podemos ir leyendo, y si no, abren su micrófono. Mientras, sí, pedimos, mientras escuchamos, apagamos los micrófonos nuestros. Gracias. Bueno, ¿arranco? Sí, Leonardo, sí. Bueno. A mí me sigue pareciendo muy raro esto de hablar así, mirando todas las caras y la cara propia, y si bien ya pasaron como 5 meses y uno parece que está acostumbrado y ya tiene 2 o 3 de estas todos los días, pero me sigue resultando muy raro. Y a la vez me parece interesante, ¿no? Que podamos estar acá, Paraná, Santa Fe, el Chaltén, Córdoba y Buenos Aires, y bueno, vaya a saber. Creo que estos son como efectos secundarios indeseados, en el sentido de que no imprevistos, pero deseables, ¿no? Interesantes. Es uno de los efectos secundarios interesantes de esta pandemia. Bueno, y les agradezco mucho la invitación realmente, porque me parece que en todo esto que estamos atravesando, bueno, viene muy bien poder juntarse, poder charlar, poder conversar, y si bien me gustó y acepté enseguida la invitación, ¿no? Después dije, pero ¿qué estoy haciendo acá, ¿no? Porque lo que yo tengo siempre mucho miedo es de convertirme en un opinólogo. Eso me parece que sería detestable, y si llego a hacer algo así, por favor, avísenme. Pero lo que sí me parece, y que es una de las cosas que todo esto también me ha hecho pensar y compartir justamente con compañeros y colegas de la institución, de los foros y de otros lugares, es que qué pasa con la política del psicoanálisis. Y cómo el psicoanalista, el analista es una figura política también, ¿no? Lo quiera o no, lo sepa o no, pero no deja de tener algo en relación a la política, ya sea la política del psicoanálisis como tal, o lo que el psicoanálisis implica como cuestión política,
ya sea lo que es bueno, lo que en general se llama la política, las cosas de la polis, las cosas de la ciudad, de los ciudadanos. Y en ese sentido, bueno, como todo cuerpo es político, la pandemia también lo es. Y en realidad voy a contarles algunas cosas que vengo pensando, algunas las vengo pensando muy desde el principio, me sirvió para agarrar algunas notas que yo fui ahí garabateando desde que empezó toda esta historia, y otras más recientes. Y la primera que quiero decir es que no tenemos la menor idea de lo que está pasando. Yo creo que diagnosticar o decir está pasando esto o aquello, me parece que es, por lo menos para mi gusto, apresurado, ¿no? Que estamos metidos en medio de la tormenta o en medio de algo que no sabemos lo que es, que por ahí nos vamos a enterar de qué estamos viviendo de acá a un tiempo, pero que por ahora lo estamos viviendo y me parece muy, muy válido tratar de ir metiendo estos bocadillos o estos intercambios, pero realmente, no sé, no. Entonces, a partir de eso, algunas cosas que, bueno, son como, una vez está metido en la tormenta y algo ve, ¿no? A pesar de todo, por ahí para mi impresión de pensar el otro día, ¿no? Esto es como, a ver, lo que yo quiero decir es una cuestión que me tiene más tomado en estos días. Se habla mucho de esto de la pandemia de salud mental, ¿no? De las consecuencias, no sé, entre tremendas y catastróficas que podrá tener esto del aislamiento, del encierro, de la cuarentena o como lo querramos llamar. Y ayer hablaba con un colega que se llama Edgardo Cavior y dijo algo que me pareció muy interesante. Él me dijo, hay que desmanezar para humanizar. ¿No? Desmanezar por Manes, ¿no? Por Facundo Manes, que es uno de los heraldos de esto de la pandemia de salud mental y la terrible catástrofe que se nos viene por culpa de, bueno, puntos suspensivos, ya conocen el texto. No fue el único Manes, pero es uno de los heraldos de esto. Y me gustó eso de desmanezar es la tarea, ¿no? Para humanizar, sí, bueno. ¿Por qué? Porque es cierto que esto nos cambió muchas cosas, ¿no? Y es cierto que el mundo de repente, de un día para el otro, dejó de ser lo que era. Los chicos dejaron de ir al colegio, los no tan chicos dejaron de ir al secundario, la facultad se cerró, dejamos de dar clase en presencia, dejamos de ir a los hospitales a supervisar. Yo tenía, esa semana que se declaró la pandemia, tenía 2 clases y una supervisión en distintos hospitales. Todo eso ni siquiera se canceló, se desvaneció. De repente no sabíamos si íbamos a seguir atendiendo o no. La gente que tenía trabajo de repente dejó de ir a sus lugares de trabajo y a veces dejó de tener trabajo. Muchas cosas así desaparecieron, lisa y llanamente, ¿no? Se desvanecieron. Y entonces, sí, yo creo que parece que han pasado 5 meses de eso, parece que hubiera pasado muchísimo más. Por momentos parece que siempre hemos vivido así, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero de repente es como que, qué raro, ¿no? Eso de salir, tomar un colectivo, ir a Barracas, a un hospital, o no sé, o ir un viernes a la noche a comer afuera. ¿Cómo eran esas cosas? ¿No? La gente dejó de verse, ¿no? Los amigos, y si se llegaban a ver por casualidad, ya no, nada, ni abrazo, ni beso, ni siquiera darse la mano. Los parientes dejaron de verse, dejamos de vernos. La gente que está sola se quedó mucho más sola. La gente que estaba acompañada está acompañada y no sabe realmente, no sabía lo que era estar acompañado.
Conocer a alguien nuevo en este momento, ya sea amigo, pareja o lo que fuere, es una especie de utopía insólita. Me han contado historias de gente que se conoce y es como si fuera una actividad clandestina. Ir y salir con alguien, darle un beso a alguien desconocido, es como más o menos se sienten terroristas del afecto, ¿no? Una cosa así. O sea que no es que, obviamente, hay muchas cosas que así han cambiado de una manera impresionante. El otro día pensaba que era como lo que le pasa al protagonista de la Matrix, ¿no? Cuando se toma la pastillita azul, creo que era la azul, ¿no? Y de repente todo el mundo en el que él vivía desaparece y se encuentra en otra cosa. Ahora bien, la pregunta es, ¿esa otra cosa es tan otra cosa? ¿O es como cuando uno está, no sé si les ha pasado estar alguna vez en una tormenta de tierra, ¿no? En esas tormentas donde se levanta una especie de nube de tierra, es un tierral, y uno no ve nada, ¿no? Y de repente por ahí para el viento, o en un momento para el viento y la tierra baja y uno dice, ah, era esto. Yo no sé si lo que estamos viviendo no es algo así, ¿no? Que en realidad, si no es que nuestras vidas cotidianas, o lo que creíamos que eran nuestras vidas cotidianas, de repente se detienen y lo que aparece, lo que queda, es lo que era nuestra vida cotidiana. Lo cual implica un montón de cosas, ¿sí? Porque la otra cosa que me llama la atención, y me refiero a esa innombrable o incalificable o inclasificable cosa que pasó el lunes pasado a la tarde, en Buenos Aires y en algunos otros lugares, donde se pide que vuelva al estado anterior. Y como si volver al estado anterior fuera volver a una especie de normalidad y además de estado saludable. Y lo que pienso, pero me gustaría charlarlo, es que ¿alguien cree que porque se levante la cuarentena la vida va a ser mejor? ¿O es que lo que estamos viviendo ahora es, bueno, como una especie de lo que es la vida al desnudo? Al principio de la cuarentena yo vi un chiste un chiste que me pareció muy ocurrente y muy pertinente, que era alguien asomándose a una ventana y a los gritos diciendo, devuélvanme mi vida de mierda. Porque esa vida contra la que uno estaba protestando todo el tiempo, de repente no está más y la extrañamos. Bueno, no deja de ser llamativo. Entonces digo, esta pandemia cambia muchas cosas, pero en verdad lo que hace es poner al desnudo entonces lo que la rutina y el apuro de la vida cotidiana ocultan. Que esa vida de vida a veces no tiene mucho. Que el sistema en el que vivimos es enfermante, porque lo que enferma no es el encierro. Lo que enferma es una sociedad injusta, es la violencia cotidiana, la desigualdad brutal, la pauperización sistemática, la desproporción de los ingresos, la marginación, la segregación cada vez más salvaje, pseudo fundamentada encima. ¿O acaso, como decía, se cree que porque se levante este estado, la vida va a ser mejor? Y en ese sentido hay una pandemia de salud mental, pero que existe desde hace décadas, no es de ahora, ni va a ser una consecuencia de esto, me parece. La depresión, la angustia, los efectos secundarios de la psiquiatrización y medicalización de la vida cotidiana, los efectos del capitalismo salvaje, de la explotación a mansalva. ¿De qué libertad hablamos? Si la que creemos que tenemos es tan pobre como precaria. ¿De qué derechos hablamos si los que hay son cuestionados y pisoteados cotidianamente? Además, otra cosa, los que predicen o intentan predecir esa supuesta epidemia de salud mental desde el psicoanálisis, me parece que se olvidan de un detalle, y es que el psicoanálisis no se ocupa de lo que va a pasar, se ocupa de lo que pasa. El psicoanálisis no es una ciencia predictiva, ni mucho menos preventiva. Entonces, menos todavía fundamentación para ello. Todo esto no impide que el aislamiento tenga sus efectos, por supuesto que los tiene, pero que no son más nuevos, ni tan nuevos, por más catastróficos que sean.
porque lo que se pone de manifiesto es esa precariedad, ¿no? La precariedad de nuestras vidas y de nuestro sistema, y toda la injusticia flagrante sobre la cual eso se apoya. Alguien me decía el otro día que esta pandemia lo que hace es desnaturalizar lo que tenemos naturalizado, y es que salir a la calle es peligroso, pero no ahora porque está el coronavirus. Salir a la calle siempre fue peligroso. Digamos, la calle está llena de gérmenes, bichos, bacterias, además de un montón de otras cosas. Eso lo tenemos habitualmente naturalizado y de repente se desnaturaliza eso que tenemos naturalizado. Entonces salir a la calle es una aventura, o es un riesgo, o es peligroso. Y lo que a mí me parece un efecto muy complicado de esto es que el otro se vuelve peligroso. El cuerpo del otro se vuelve peligroso. Y entonces uno ve escenas como que dos señoras peleándose en la cola de la caja del chino porque una se le acercó a menos de 1,75 m de distancia. Y peleándose como si la hubiera, no sé, agredido, violado. El otro se vuelve peligroso y aparece eso de que nos tenemos que cuidar. ¿Pero de qué nos tenemos que cuidar? Porque hay una situación catastrófica que promueve el aislamiento y la paralización del mundo, y eso es que nos hace sentir lo vulnerables que somos. Lo que nos hace sabernos frágiles y a merced de todas esas cosas que parecen naturales. Y lo que me parece muy interesante, que yo por lo menos vengo escuchando, es cómo eso no es para todos igual. Y esa es la otra cuestión que me parece importante, que cada cual lo vive a su manera. Está bien, hay efectos generales, y hay un efecto muy curioso de homogeneización a nivel planetario, cosa que nunca nos pasó. Por lo menos a mí nunca me pasó. Esto al principio sobre todo lo sentía mucho más, pero sigo sintiéndolo, esto de que el analista está metido en la misma coyuntura que los analizantes. Que eso nos toca a todos por igual. Lo de por igual lo podemos poner entre comillas, pero nos toca a todos. Junto con la cuestión esta de que por más que uno diga, bueno, me voy, no hay a dónde irse. Eso también me parece inédito, ¿no? Qué sé yo, los judíos de Europa tenían algún lugar a donde por lo menos podían soñar con escaparse. Más allá que pudieran hacerlo, no. La mayoría no pudieron, pero tenían algún lugar donde podían soñar con escaparse. En este momento no hay a dónde escaparse. Es cierto que nos cambiaron el escenario y la película abruptamente. Es cierto que una primera reacción es empezar a los manotazos, y ahí es donde vimos que al principio, bueno, la gente se ponía, qué sé yo, a hacer cosas útiles, había que aprovechar el tiempo, había que estudiar algo, había que, no sé, aprender a cocinar, y la masa madre, y la no sé qué, y hacer la huerta, y hacer todo lo que uno no había hecho en la vida porque nunca había tenido tiempo, cosa que, por supuesto, la mayor parte de la gente no se puso a hacer. Yo sigo teniendo mi misma lista de pendientes que tenía en marzo en muchas cosas. Terminar las tesis y todas esas cosas que no sé, los buenos propósitos que todos nos hicimos en ese momento, y de repente resultó que no era así, ¿no? Por más que uno hiciera, bueno, aprendiera un montón de cosas y qué sé yo. Y sobre todo esto, ¿no? Que no es para todos igual. Hay mucha gente a la que la pandemia le vino fantástica. Hay gente que me decía, ahora me doy cuenta que yo viví siempre en esta situación, o que hace años que yo vivo en cuarentena. Gente que al revés se daba cuenta que no tenía ninguna experiencia de la soledad. Gente que nunca, por ejemplo, ni soñaría en hacer un viaje solos, o en irse a, qué sé yo, en una excursión a la montaña 3 días en solitario. Y entonces no es lo mismo para todo el mundo. Y otra cosa que me parece
curioso y es esto que decía, ¿no? ¿Cuidarse de qué? Y cómo se muestra de una manera muy cruda esto de que cuidarse aparece que es cuidarse del otro. Y lo que nos cuesta o lo que cuesta registrar que si yo no cuido al otro, no me puedo cuidar a mí. Y que hay algo en todo esto que tiene que ver con eso, que cuidarse no es cuidarse del otro, sino cuidar al otro. Yo en el hostal, por ejemplo, en la casa de Medio Camino, hay parientes que insisten en que quieren venir a visitar a los que están ahí residiendo. Y me dicen, pero yo estoy bien, a mí no me va a pasar nada. Y entonces es toda una tarea a veces contarles, explicarles, decirles que no es el problema de que les pase algo a ellos, sino de que le tiene que no pasar nada a todos los demás. Y que entonces el problema es ese. A mí no me va a pasar nada, ya lo escuché varias veces de varios familiares que insistían así denodadamente en ir a visitar a sus parientes. Y que los cuerpos, esa es otra pregunta, para ir terminando, porque hay muchas cosas, pero quiero decir un par de cosas más. ¿Qué pasa con los cuerpos, no? Porque, como decía alguien el otro día, los cuerpos no entran no pasan por la pantalla. No se puede mandar un cuerpo por internet. Sin embargo, es llamativo cómo los cuerpos resultan ser tocados por todo esto, aún a la distancia. Cómo se pueden hacer, qué sé yo, obras de teatro y pasarlas por streaming. El otro día hubo una muy buena que les recomiendo, Herr Professor Freud, de Pablo Zunino, que realmente fue buenísima. Y hicieron una obra de teatro por internet, una cosa rarísima, ¿no? Que no es una película, pero tampoco era exactamente el teatro, porque no estaba ahí, ¿no? Pero había algo que estaba ahí. Hay algo que no pasa del cuerpo, que no entra en la pantalla, que no es 3D, porque el cuerpo es en 3 dimensiones y la pantalla es en 2. Pero esto pone a prueba los límites de la imaginación, de lo imaginario, de la sugestión, y hasta dónde llega y puede llegar un cuerpo. Como decía Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y hay otra pregunta que hasta ahora yo no veo que esté planteada, pero a mí me viene dando vueltas, y es, ¿por qué cada 10 personas que están en contacto con el virus se enferman nada más que 2 o 3? Digo, ¿por qué hay algo? ¿Qué pasa con eso? ¿De qué dependerá? Seguramente depende de muchas cosas, pero esto es un hecho, ¿no? ¿En qué influye el estado anímico, la llamada salud mental, ¿no? en lo que puede haber en relación a esto? ¿Y por qué algunos casos se complican tanto y otros no? Incluso los más previsibles o imprevisibles. ¿Por qué la medicina no es una ciencia exacta? Y para ir terminando lo que por ahora quiero decir, 2 cosas. Una medio tragicómica, y es que el otro día me pasó, estaba en un Zoom y de repente estornudé y me sentí culpable, ¿no? Pensé que podía llegar a contagiar a los que estaban ahí del otro lado. Para ver hasta dónde puede llegar esto de la voz y la mirada. O sea, cuánto del cuerpo real, hay algo del cuerpo que sí pasa por la pantalla, algo que no, pero hay algo que sí pasa, y algo que es tocado del cuerpo a una distancia. Y la otra cosa es que me parece que en este momento el psicoanálisis, ya que ese es el título, ¿no?, sigue siendo una herramienta noble, necesaria y actual. Me parece que el psicoanálisis es uno de los pocos dispositivos en los que alguien puede ir a decir todo lo que se le ocurra,
o sea, donde puede enojarse, llorar, sufrir, quejarse, recordar, soñar, confesar, confesarse y, sobre todo, preguntarse y aún más, a veces, cuando tiene suerte, escucharse decir algo. Me parece que eso hace del psicoanálisis una herramienta, no sé si es una profesión esencial para seguir la terminología de moda, no sé, qué sé yo, si es tan esencial, pero sí que es necesario, noble y actual. Bueno, por ahora eso. Pues charlamos, seguimos charlando. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. A ustedes. Qué bueno, esto último. Me quedé pensando en el estornudo y después con lo del psicoanálisis. Quedé pensando en eso. Bueno, después retomamos para conversarte. ¿Seguimos con Adriana? Bueno, muchas gracias. Dale, Adri. Yo quiero darle mi agradecimiento a la invitación a este conversatorio, no solo porque viene de dos cátedras que pertenecemos a la misma institución, sino porque además son dos cátedras amigas. Nos unen muchos y variados amorosos vínculos. Agradezco la invitación y también agradezco a Leonardo su compañía. Llevamos 5 meses de aislamiento social y distancia social que han sido las medidas sanitarias adoptadas en diferentes momentos en el marco de la emergencia sanitaria producto de la declaración de la pandemia por la OMS, pandemia COVID-19. Lo inédito de esta pandemia, a mi modo de entender, reside sobre todo en la velocidad y simultaneidad con que se instaló en el planeta en relación no solo a la capacidad de contagio que tiene el virus, sino también a la capacidad y velocidad con que en nuestro tiempo se desplazan los cuerpos, con ellos los virus, de un lugar a otro del mundo. También lo inédito es la simultaneidad en que estuvimos y estamos gran parte de la población del planeta en distancia y aislamiento como medidas preventivas para reducir contagios. Otra cosa inédita es la instantaneidad de las comunicaciones con todo el planeta que nos ha permitido compartir algunos hechos y sobre todo muchas incertidumbres. Me voy a permitir compartir un par de recuerdos con ustedes, porque hace un par de meses se cumplieron 50 años de la última epidemia de poliomielitis en el país, y durante el desarrollo de esta epidemia estuvo suspendida la escolaridad todo un semestre junto a otras medidas de protección social a las infancias que eran la población sobre la que se cobraba esta epidemia, vidas y secuelas. Mi infancia discurrió muy cerca de donde les estoy hablando ahora, crecí en la placita Sáenz Peña de Paraná, y en un terreno ledaño a mi casa se edificaron unos edificios sobre el derrumbado hospital de niños de la ciudad. En esas ruinas y escombros, yo jugaba cotidianamente con mis amigas hermanas. El gran placer de nuestros juegos era encontrar revolviendo los escombros algún zapato ortopédico, esas botas con hierros articulados que debían usar los niños por las secuelas que de por vida en sus cuerpos dejaba esta enfermedad. Levantábamos muy contentas mostrando estos trofeos y mi madre nos miraba con mirada de espanto. Yo en ese momento no podía entender su mirada porque habitaba el planeta donde todo es seguro y posible cuando la infancia está cobijada con amor y con cuidado. También recuerdo de forma indeleble la ceremonia escolar casi religiosa
Y me quiero detener recordando que el psicoanálisis nos advierte sobre la importancia de los ritos e imaginarios para reforzar lo simbólico ante la emergencia de lo real, porque, ya lo sabemos, siempre es insuficiente el simbólico. En esta ceremonia escolar estábamos todos los alumnos formados en el patio esperando el turno, cada uno para recibir en la boca de manos del médico azúcar embebida con las gotas de la Sabin, la vacuna. Al lado del médico, la directora y todo el personal directivo junto a él como muestra de la importancia que guardaba el acontecimiento, y digo así, acontecimiento del modo singular y social que nos pone en perspectiva en importancia Badiou. En los raros tiempos que vivimos he resignificado mucho esos recuerdos y pensado en particular sobre el olvido, pero no sobre el olvido necesario para poder vivir, sino sobre el olvido de la omnipotencia de Occidente, entre otras cosas, sobre lo que nos enseñaba y aún nos enseña Freud en relación a las 3 fuentes inagotables de malestar. La pandemia COVID ha actualizado cada una de estas fuentes, viene a poner entre paréntesis el supuesto poderío humano, porque podríamos decir que toda la historia de la humanidad ha sido el intento de darle vuelta a la taba en cada una de estas 3 fragilidades, pero sabemos mucho, pero no todo sobre la enfermedad y la muerte. La naturaleza no está ahí separada de nosotros para servirnos de ella. Esto nos ha abierto muchas preguntas y exige nuevas respuestas que ojalá podamos dar sobre la relación y el lazo que el capitalismo depredador, o que con el capitalismo depredador hemos establecido con la naturaleza. Ella se nos revela con fuerza y revela con B larga de rebelión y con B corta de mostrarnos y hacernos evidente. Otro tanto ocurre con lo frágil que es la humanidad o el hecho humano en relación al lazo que nos une a los otros. Eso que nos permite o no ser parte del nosotros y que llamamos lazo social. De él se derivan las más gratas e ingratas cosas humanas, fuente inagotable de malestar. A mí me gusta nombrarlo lazo social. En psicología y en psicoanálisis también utilizamos otros significantes como vínculo y relación. Pero nombrarlo lazo social a mí me parece que nos habilita a ampliar los vínculos no solo a esos liminales más íntimos y cercanos, sino también a otras instituciones del orden social humano que hemos construido cuando Edipo mediante somos lanzados exogámicamente a los otros y con los otros para protegernos, aunque no atinemos otra vez junto a Freud a entender por qué las instituciones que hemos creado representan tan poca protección y bienestar para todos. Esto nos interpela en lo que no anda, no camina, hace ruido, y desde el psicoanálisis este siempre ha sido el faro que nos ha orientado en las búsquedas para leer de otra manera, escuchar de otra manera y pensar de otra manera. Los que me conocen saben que yo he dirigido mi producción intelectual al psicoanálisis en extensión, o sea, a la puesta en intercambio del psicoanálisis como discurso con otros discursos y campos de conocimiento para desde ahí interrogar el malestar en la cultura. Y mi énfasis en el lazo social es porque considero una obligación ética la reflexión a partir de
admitir que en este mundo donde la frontera entre los vivos y los muertos ha desplazado seriamente las categorías que nos permitían una cierta inteligibilidad de la realidad, como tantas otras cosas, han empezado a crujir en sus fundamentos, y estas últimas palabras son cita casi exacta de Jorge Aleman en su último libro. El sistema de salud es una de las instituciones construidas como estrategia para el cuidado de la vida de todos, y lo que cruje es la evidencia que algunos entendemos la salud como un derecho integral, colectivo, y el Estado como garante de ello, una concepción de salud que aloja a nosotros, sin lugar a dudas, y que entiendo que es parte de entender la salud de una población como parte de la riqueza de un país. Hay otros que entienden la salud en el sentido más biológico, como la buena o mala suerte con los genes que me tocaron en suerte, y además a la que habría que sumar la habilidad que yo pueda tener o no para proveerme los medios necesarios para comprar servicios de salud para atenderla. Esta es la concepción más biomédica de salud, mercantilizada a ultranza por el capitalismo económicamente hablando y por el neoliberalismo políticamente hablando. Yo agregaría que esta última concepción pone el énfasis en el individuo, en el yo, a mi modo de entender, en la apología del otro, del lazo como rival, contrincante, objeto en quien depositar tánatos en todas sus gradientes, pero no eros. Las medidas preventivas ante la epidemia, aislamiento y distancia han sido medidas biopolíticas convocadas bajo el eje del cuidado colectivo como práctica esencial de acciones en salud. La campaña comunicacional es buena muestra de esto. Cuídate, nos cuidamos, quédate en casa, nos seguimos cuidando. También lo percibo a este cuidado en la campaña comunicacional en haber elegido la nominación aislamiento social y distancia social preventiva, significantes que no corresponden al mundo de la salud ni de la epidemiología. El cuidado de no declarar estado de sitio en un país con la trágica historia reciente que convocaría otras representaciones a la memoria colectiva, el otro como peligroso, como enemigo, lo que no cuidaría ni preservaría el lazo. Hemos tenido noticias en recientes informaciones de la incorporación de prestigiosos pensadores de la salud mental al grupo de expertos que asesoran las decisiones presidenciales para la salud de los argentinos. Por suerte para mí, yo no tomo esas decisiones porque digo yo, hay que estar en la piel de los que las toman y deciden sobre tantas vidas humanas. Me alegró ver especialistas de la salud mental entre esos asesores. Quizás hubieran podido estar antes, pero como nos indica la sabiduría popular, mejor tarde que nunca. Y me alegró porque el psicoanálisis ha hecho un invalorable aporte a las prácticas de salud, que es la incorporación e integración de la dimensión de la subjetividad. Pero también es invalorable el aporte posible del psicoanálisis en relación a nuestras prácticas cotidianas, construyendo discursividades, lo que es inmanente a los procesos de subjetivación, tanto singulares como colectivos. Si el sujeto es efecto del significante, y yo así lo considero, habitar en la era de las comunicaciones, viralización instantánea de las palabras, nos abre la posibilidad de tomar la posta ética ineludible
de poner nuestra palabra allí donde el escamoteo de subjetividad se produzca. Por ejemplo, en dichos como que los picos de contagio no llegan. No, los picos de contagio no llegan. A los picos de contagio los provocamos colectivamente. La curva no se aplana. La curva no es rebelde. Haremos colectivamente que se aplane incorporando cotidianamente prácticas de cuidado propio y ajeno. Somos humanos gracias a los cuidados que recibimos de otros y esto nos coloca en posibles buenos cuidadores a todos. Las prácticas de salud son un escenario privilegiado para esto porque promueve lazos más saludables. Hugo Cohen nos afirma que es más fácil desintegrar un átomo que desterrar una práctica. Se nos presenta el desafío entonces de colaborar con desterrar algunas. El abrazo y el beso como condición sine qua non de saludo tan fuerte entre los argentinos. El uso del barbijo constantemente como los orientales. Yo confieso que me han arrancado sonrisas en el pasado cuando los veía con ese adminículo. Ahora tiene que ser parte de nuestras prácticas cotidianas. Cuando vamos a salir, juntar el abrigo, el bolso, la llave, el barbijo y el alcohol. Del mismo modo que supimos trocar prácticas sexuales incorporando el preservativo cuando no sabemos con quién y con cuántos compartimos partener. También fue una epidemia y planetaria la que consiguió ese hecho. El no estar en masacote, esa anhelada costumbre, parte del ser argentino, buena marca de la inmigración italiana que nos legó. Hacemos de la multitud la cercanía y la amistad un mandamiento. Hemos de encontrar nuevas y creativas formas de gratificación. Traí un recuerdo personal, pero lo voy a obviar. Hace un escaso mes, en otro conversatorio, me dedicaba a rescatar como cuidado el que tuvo la comunicación oficial con el COVID al anonimizar los muertos para evitar discriminaciones, morbos y perversiones sobre el dolor. Hoy pienso lo contrario. Más que como un error, cambié de opinión por estar atenta en la coyuntura a la velocidad con que se juegan los intereses en el campo de la salud mental. Y el capital ha disputado fuertemente el debate sobre el ASPO y sobre el DISPO como medidas sanitarias y de cuidado a la salud. Puede que haya para quienes el número de muertos signifique algo demasiado abstracto y difícil de aprender y que de ello se sirvan algunos en una explotación morbosa y renegatoria en relación al COVID-19 y sus efectos de enfermedad, muerte y dolor. Habida cuenta de que sabemos que no hay inscripción para la propia muerte en el inconsciente, podemos entender que es fácil apartar de nuestro registro consciente de representaciones la existencia de la muerte. La brújula ética, entonces, nos indica estar presentes y muy presentes en la construcción de lazos solidarios y de cuidados. Yo estoy muy preocupada y entiendo que tenemos que dar presencia a los 6.330 argentinos que nos faltan en el día de hoy por este virus y por esta enfermedad. Dar entidad y presencia a ellos y a sus sufrientes familias para no abonar la indiferencia ante la muerte.
contamos como sociedad con la sabiduría acumulada de haber hecho aparecer colectivamente 30.000 ausencias por el terror de Estado. Debiéramos servirnos de ese doloroso aprendizaje. Creo que también hemos de visibilizar, de humanizar, de hacer existir el rostro humano del personal de salud, de cada uno de ellos. La entrega con que se desloman y muchos mueren asistiendo al dolor ajeno en la enfermedad y en la muerte. Altísimo ejemplo ético. No creo que solo juramento hipocrático. Ahí están los médicos, pero también están los enfermeros, los trabajadores sociales, los psicólogos, los que sanitizan las instalaciones, los que cuidan y vigilan. Tienen nombres y apellidos. Son gente corriente como nosotros, que en las circunstancias extraordinarias que atravesamos están a la altura de esas circunstancias. Han perdido y pierden el sueño, la tranquilidad, la rutina, el pellejo. En parte como nosotros, como todos, pero sin duda mucho, mucho más que cada uno de nosotros. Yo por eso mi reconocimiento y todo mi agradecimiento a los agentes de salud de nuestro sistema, que es de todos. Nada más, lo dejo para conversar. Gracias, Adriana. Muchas gracias, Adri. Bueno, es un poco difícil tomar la palabra, más vale la hago pasar a la palabra. Me quedo pensando en esto del cuidado que lo toma Leonardo y también Adriana, esto de no cuidarnos del otro, sino cuidarnos con el otro y cuidar al otro. Y también retomo la misma cuestión que Leonardo planteaba, que Adriana también cerrás con eso, de que no es para todos igual. Y creo que en este punto que vos señalás al final, Adriana, creo que es una de las poblaciones o de los grupos que la pasan de otra manera, digamos, ¿no? Que son los trabajadores de salud los que están al frente o en la presencia de las intervenciones. Y mucho más agotados que cualquiera de nosotros. Sí. Otra cuestión que me quedo pensando, que ya tiene una distancia de esto, que es sumamente delicado y fundamental. Pienso también en esta interrupción de la vida como veníamos, que si bien, bueno, hay cuestiones que uno puede pensar, bueno, no era mejor o era mejor la vida antes, no sé, pero sí hay algo que me hizo ruido cuando, Leonardo, nombraste la obra de teatro, que me la perdí, la tenía para poder ingresar y no pude en ese momento, respecto de los artistas, porque es todo un tema respecto de los artistas, sobre todo aquellos que realizan un arte que requieren de poner el cuerpo, digamos, ¿no? Que no es lo mismo el teatro que el cine. El teatro en una pantalla no es teatro, no sabemos qué nombre ponerle, pero no es teatro. Y el sufrimiento que trae esto en mucha gente también, porque, bueno, hay una gran población que está sin ejercer su ocupación. Hay otros que la ejercen en exceso por responder responsablemente y éticamente en el aspecto de salud, por ejemplo. Bueno, pasamos a las preguntas. No sé si alguien quiere hacer un comentario o pregunta, abre el micrófono directamente. Me parece.
Si quieren ir leyendo los comentarios, también hay comentarios en el registro escrito. No los veo. Leonardo, un estudiante de la UBA. Por ahí sí, por ahí sí. Sí. ¿Quién iba a hablar, Graciela? ¿Puedes decir algo? Sí, Graciela, adelante. Sí, Graciela. No, simplemente, bueno, agradecer desde luego, bueno, realmente muy rico todo lo que han hablado y nos llama también a interpelarnos un poquito más de esto tan nuevo que veíamos en los libros y No se te escucha claramente. ¿Podés repetir lo padres han último? estado en la Segunda Guerra. ¿No se escucha? Lo último, ¿lo podés repetir? No, decía que ahí se escucha mejor. Nos estaba diciendo que lo más cercano, ¿ahí se escucha bien? Sí, sí. Lo más cercano a esto era tema de las guerras, ¿no? Bueno, yo soy hija de padres italianos y mi infancia, digamos, mi padre estuvo como prisionero inglés durante muchos años y sus amigos en campo de concentración alemán. Así que es como que fui escuchando el tema de la guerra de otra manera. En Kenia estuvo él. Así que bueno, me remonté a algunas otras formas parecidas, pero claro, yo no las había vivido, las había escuchado, ¿no? Y ahora los he escuchado a ustedes, el tema de los cuerpos, y también me empecé a preguntar yo, al escuchar a la gente, a mucha gente que lo tomaba como algo bueno, quizás algo, una enseñanza, esto de pasar por la pandemia, y yo me quedaba pensando y decía, pero ¿será que después de esto vamos a salir, no sé, entramos blancos y salimos negros, o entramos rosas y salimos verdes? Y me empezó, digamos, a circular en los pensamientos, no sé si estoy acertada o no, pero es lo que veo, o lo que me parece que estoy viendo, el concepto de estructura, ¿no? O por una cuestión de esencia, si se quiere, no sé cómo mencionarlo. Yo no sé si los que eran re malos van a salir re ángeles. Yo no sé si los que eran re buenos van a salir re ogros. Lo que sí siento, por escuchar, por mirar y demás, que se sigue sosteniendo el concepto de estructura. No creo en los grandes milagros. Creo que vamos a salir de esto como somos, en más o en menos. Vamos a salir de esto quizás con una apertura, como hablaban recién, respecto del lazo social, pero no sé si de todos. Es decir, no creo en la panacea de esto, creo en el cotidiano, creo, realmente me llega mucho el concepto de estructura, y no por eso que sea fatalista, ¿no? Sino porque no creo en los milagros. Bueno, el mundo hoy dirá que, qué sé yo, que a la gente que muere de hambre, digamos, el capitalismo le va a dar 2 pesos más o 2 pesos menos. Esta es mi idea, quizás es como muy realista, pero me parece que algo de esto es lo que siento, ¿no? Gracias, Graciela. Voy a apagar el micrófono. Sí, bueno, recuperar el concepto de estructura me parece que también va de la mano, al menos en el campo del psicoanálisis, en intentar desmanezar, como decía Leonardo, desmanezar versus humanizar. Algo de esto, ¿no? Que me parece que tiene que ver con la cuestión política del psicoanálisis respecto de esto que se viene diciendo de la pandemia en salud mental. ¿Algún otro comentario? Sí. ¿Pregunta? Yo quería comentar, a ver. Sí. Yo quería comentar algo. Si nadie Ana María, si no, no hay problema. No, habla primero vos. Dale, no hay problema. Bueno, primero agradecerle a los dos
a Adrián y a Leo que hayan aceptado, y la verdad que encantada de escucharlos, a los dos. Muchas cosas, pero en realidad obviamente voy a elegir una que en realidad yo encuentro, porque por muchos lugares encuentro que iban los dos de diferente modo, transitaron ambos, por supuesto que de diferente modo, pero hay un lugar particular que yo quiero resaltar, que es tanto con el tema bueno, Leo lo decía, el cuerpo del otro como peligroso, el otro como peligroso, ¿no? Esa cosa en relación al lazo que traía esa afectación del lazo a partir de la instalación de la pandemia y del virus circulando. Y me gustó mucho como cuando lo iba pensando, mientras lo escuchaba a cada uno a su vez, se me iba cruzando la misma idea por la cabeza, porque en un momento Adri dice, somos humanos, eso me gustó, somos humanos porque fuimos cuidados por otros. Y esto nos da la ocasión, además, digo, porque no somos sujetos, somos un cacho de carne cuando nacemos, no es algo dado, no es un dato de entrada el ser un sujeto, y tener la ocasión, digamos, haber sido humanizados, haber sido libidinizados, haber sido deseados y haber sido amados, y tener la ocasión de poder hacerlo con otros, la verdad que me parece algo, es una oportunidad inédita que nos da la pandemia, que por ahí tenía que ver con esto que decía Leo también, de deshumanizar para humanizar, ¿no? Yo, bueno, lo pensé en ese sentido y la verdad que me gustó mucho. Así que nada, eso. Quería comentar eso. Gracias, Ceci. Sí, Ana María. Bueno. Primero, antes que nada, agradecerles la posibilidad de participar del conversatorio y las ponencias, tanto de Leonardo como Gabriela, creo que es la colega, Adriana, ya la veo ahora con la cara. Bueno, quisiera subrayar dos aspectos que me parecen, bueno, que yo he encontrado como que acontecen en este transitar la pandemia. Uno, que habló Leonardo, que es la vulnerabilidad. Y bueno, me gustaría saber si ellos están de acuerdo, ¿no? Pero pensar la vulnerabilidad en tanto que la pandemia y la cuarentena, lo que pusieron en evidencia, por lo menos para nuestra cultura, para nosotros argentinos, es la vulnerabilidad, que somos seres vulnerables. Algo que no teníamos, me parece, como colectivo social tan claro, a pesar de que está en el fundamento del psicoanálisis, ¿no? Freud habla de desamparo, Lacan de la prematuración del cachorro humano, pero de golpe parece que eso está como muy claro en la comunidad psicoanalítica, pero no sé si tan en el colectivo ciudadano, ¿no? Y me parece que es muy importante el dato, porque, por ejemplo, me acuerdo ahora que hace unos años, cuando empezaron a venir los chinos al país, algunas de las personas familiares de estos chinos que los venían a visitar se volvieron a China diciendo que Argentina era muy sucia, que Buenos Aires era muy sucia y que se iban a enfermar de caminar por la calle. Solamente eso ya era algo que atentaba contra la seguridad. Y yo me acuerdo que cuando escuché esos comentarios pensé que como qué exageración o qué nivel de conciencia de lo que podía llegar a ser la vulnerabilidad social y los peligros que uno puede tener en relación a lo que decía también Leonardo, ¿no? Que siempre hay virus, bacterias o cosas que nos pueden enfermar.
Entonces me parece que ahora que nosotros en Argentina hemos tomado conciencia, tal vez eso tendría que ser trabajado en un plan de salud, ¿no? En alguna acción conjunta y sostenida que también devuelva un beneficio para la comunidad, ¿no? Tanto en todo aspecto, ¿no? No solo en la salud mental. Y con respecto a la ponencia de Adriana, me parece que, como ella señalaba, ¿no? La rapidez, el avance tecnológico, la importancia de la comunicación a nivel mundial, interplanetario, ¿no? A nivel planetario, perdón, no, todavía interplanetario no, a nivel planetario, Nos falta poco. Nos faltan los extraterrestres. tanto no, sí. También implica una toma de conciencia, porque los elementos nosotros los teníamos, o sea, para hacer esto, por ejemplo, y sin embargo no disponíamos de estos elementos. El año pasado también podíamos haber hecho un conversatorio. ¿Por qué no lo hicimos? Es como que se pone a la luz, ¿no es cierto?, que esta posibilidad que nos da de vivir de otra manera la tecnología, con también los peligros que eso implica para la vida tradicional que nosotros teníamos, me parece que ahora también tenemos otra posibilidad, y creo que nos va a cambiar, y ahí habría también que pensar qué diseño a nivel de distintas estrategias se podría hacer, ¿no? Bueno, esto es un comentario y también tiene un poco de pregunta, de inquietud con respecto a estas cosas. Gracias. Gracias, Ana María, por tu pregunta. No sé si quieren comentar algo. Leo algo que está en el chat y le paso la palabra a Mandy, y después si quieren ustedes responder o comentar algo. Alguien que se llama Desconocido, que estaría bueno que tengan el nombre, dice: Adriana, ¿podrías explayarte si lo pensaste en relación al tipo de trabajo crítico que debemos poder hacer individual y socialmente para recuperar las experiencias anteriores y permitirnos la posibilidad de convertirnos en mejores cuidadores? Bueno, Mandy. Sí, bueno. Soledad y Buren. Gracias, Soledad. Hablo yo, sí. Si les parece, habla Mandy y después Leonardo y Adriana toman la palabra. ¿Puede ser? Dale. Bueno, primero agradecerles a ambos, que la verdad que me encantaron los dos trabajos. Adriana, te mando un beso grande. Y bueno, me quedé pensando en algunas cosas, voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero me quedó esta pregunta de Leonardo cuando dice, esa otra cosa, ¿es realmente otra cosa? Yo creo que, digamos, yo he estado leyendo y pensando y escribiendo, ¿no? Y creo que lo que la pandemia ha hecho es desnudar una, por llamarlo de alguna manera, realidad, o más bien sería, ha desvelado aquello que la realidad vela, y ha, digamos, sacado a la luz cuestiones que están, pero que olvidamos, porque justamente la realidad es que la olvidamos, como ser la precariedad de los lazos sociales, todos los lazos sociales precarios, y como ser la coexistencia en esto que llamamos otro, de lo que es el semejante y lo que es el prójimo. Entonces me parece que estas son cuestiones que ahora aparecen como muy a la luz del día, que están siempre. Por eso la pregunta esa, en realidad no, creo que no es otra cosa, es lo mismo. Esto es todo. ¿Puedo decir algo? Sí, Leonardo, adelante. Bueno. No, yo vuelvo a agradecer la invitación porque me ha hecho pensar mucho y me deja unas cuantas preguntas. Quisiera retomar algunas cuestiones. Por un lado, bueno, yo estaba en esa fila de los que esperábamos el terrón de azúcar
con las 2 gotitas de la vacuna Sabin oral. Y efectivamente era una especie de ceremonia. Lindo recuerdo ese que evocaste, porque también fue una cosa muy escalofriante y creo que yo como niño no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Ahora lo pienso y dije, bueno, digo, de la que nos salvamos los que nos pudimos salvar. Con esto quiero decir que, y lo que trajo la compañera, la colega acerca de las guerras, ¿no? Que yo también en un momento pensé, ¿qué es lo más parecido a esto? Y se me ocurrió 2 cosas, ¿no? Las guerras que atravesaron nuestros abuelos, en mi caso por lo menos, y la inmigración, ¿no? Pensé en mis abuelos viniendo a la Argentina con nada, sin saber el idioma, llegando a un lugar totalmente extraño y teniendo que atravesar, bueno, un mundo que se les había también desvanecido y tener que construir un mundo prácticamente de cero, con muy pocas cosas, con la cultura que traían y la que podían encontrar. Pero además, y creo que esto se ve y lo estamos viendo, cómo hay algo de estas marcas, ¿no? Porque es cierto, todo pasa y se olvida, como decía Adriana, y el olvido transcurre pero todo pasa, pero deja marcas. ¿Sí? Lo que pasa deja marcas. Y esas marcas por ahí en este momento hacen a cómo se arman los fantasmas, los miedos, yo he escuchado y escucho, ¿no? Cómo esto... Y ahí hay algo que hace a esta cuestión de la singularidad y de que no somos individuos realmente, ¿no? Como somos sujetos en tanto hay otros, sí. Y que en tanto tales, bueno, sí, somos obviamente, pero no obviamente vulnerables. Quería decir 2 cosas más. Por un lado, sí, yo remarco, subrayo esto de los trabajadores de la salud, porque me parece que es un grupo que le está pasando muy mal, que bueno, yo tengo ocasión de escuchar a varios de ellos y realmente le están pasando muy mal y hay todo un trasfondo de esto que tiene muy complejo y muy enredado, desde no solo los que se enferman y se mueren, sino los que están ahí y ya no saben más qué hacer y enfrentarse con las limitaciones del sistema y de un montón de cuestiones y realmente gente que le está pasando horriblemente mal. Y creo que no solo debemos nuestro apoyo y nuestro reconocimiento, sino que, bueno, que el apoyo y el reconocimiento no sean solamente simbólicos, ¿no? Y también lo que decía Silvina de los artistas, a mí me toca de cerca eso, supongo que ella también, porque, bueno, gente de teatro. Yo tengo un hijo músico al que de repente, literalmente, se le desvanecieron todos los proyectos. Que no solo se quedó sin trabajo, sino que se quedó sin de dónde agarrarse, se quedó colgado el pincel. Y como él, tantísimos, ¿no? Tantísimos. Y además que y esta es la otra cuestión, ¿no? Hay un problema económico que es también de la economía libidinal. O sea, el problema económico hace a la economía, al dinero, a la producción, etcétera. Pero también está la cuestión de la economía libidinal. Y que la imposibilidad de encuentro con los cuerpos y la imposibilidad de despedir a los muertos o la imposibilidad de estar con los enfermos, la imposibilidad de esto que decía, de conocer gente nueva, bueno, eso hace a la economía libidinal. También la imposibilidad de ver cosas en vivo. ¿No vieron que ahora se habla del vivo de Facebook, el vivo de Instagram? Pero de vivo no tienen nada. Ir a ver música en vivo es cuando uno está compartiendo el aire y los bichos con el mismo tipo que está arriba del escenario, ya sea haciendo una obra de teatro o tocando un instrumento, cantando, lo que sea. Eso es un vivo, ¿no? Compartir el aire y el mate, digo yo, no es lo mismo que tomar cada uno su mate atrás de la pantalla. Me parece que eso hace a la economía libidinal. No digo que eso sea ni una catástrofe, ni una epidemia, no sé qué es, pero no sabemos qué es. Pero sí que hay algo ahí de la economía libidinal que se altera. Es un problema
económico y que se junta con estas marcas de lo histórico que está en nosotros y que por ahí en general no nos terminamos enterando mucho de que está. Eso, y bueno, y gracias nuevamente. Me quedé pensando en algo que hablábamos en otra reunión el viernes pasado respecto de los duelos. Adriana, vos también lo rescatás en una reunión en salud mental y decíamos cómo ya tenemos que estar pensando, hay otros grupos que ya lo están armando, redes de contención, de sostén y demás, para poder crear las condiciones necesarias para acompañar los duelos. Sí, una cosa, no, Sí. esto que leí algo acá que dice que, digo porque yo me voy a tener que ir en unos ratitos. Sí. Acá alguien habla de que está preocupada por la idea reinante de que son héroes los trabajadores de la salud y lo riesgoso de evitar esa posición. A mí me parece que efectivamente es muy riesgoso y no se trata de que sean héroes, se trata y quien preguntaba antes, bueno, ¿qué se puede hacer? Entre otras cosas, lo que yo digo es que habilitar la escucha analítica creo que es algo que se puede hacer. Y no es menor, y no es un adorno. No es esencial, pero no es un adorno. Me parece que en este momento darle lugar a una palabra que tiene cuerpo, porque la palabra del psicoanálisis es una palabra con cuerpo, me parece que es algo que se puede hacer. No digo que sea lo único, pero sí que es algo que se puede hacer. Eso, discúlpame, Silvina. No, está bien. Dijiste el mensaje que escribió Laurita Palero, que agradece por recuperar la experiencia de los organismos de derechos humanos y habla de este lugar de héroe de los trabajadores. Sí. Bueno, yo en lo personal pertenezco a una generación que algunos discursos sociales entronizan como héroes por haber ofrendado la vida por un mundo distinto, y yo la idea de héroes es una idea a la que me resisto, porque me parece que como que saca del terreno de lo humano ciertas acciones. Y quizás por eso, cuando hablaba de los compañeros del sistema de salud asistiendo al dolor, a la enfermedad y a la muerte, decía, son gente corriente que en situaciones extraordinarias están a la altura de esas situaciones. Y es una afirmación que hago también para la generación que fue abatida por el terror de Estado. Sí. Yo no creo, porque me parece, del mismo modo que algunos perversos los ponemos como monstruos fuera de lo humano, no, los héroes también parecen fuera de lo humano. Es un tipo de idealización a la que me resisto, lo que no quiere decir que no reconozca, y de algún modo quería dar un estrepitoso y sonoro reconocimiento y agradecimiento por estar a la altura de las circunstancias cuando asistimos a algunos colectivos sociales que están tan pobremente en relación a las circunstancias que vivimos. Me refiero al sostén de algunos discursos muy atravesados por actitudes renegatorias, que en psicoanálisis quiere decir que rechazan de plano la castración y la falta, ver todas estas posiciones de en blanco-negro, en bueno-malo, de demonizar. Me parece que corresponden en la discursividad actitudes de corte renegatorio, en que creo que tenemos que estar a la altura ética de denunciarlas. Bien. Gracias, Adri. ¿Algún otro comentario?
Alberto. Bueno, no, Hola. solamente agradecer a los ponentes porque, bueno, por sumarse a la propuesta. Yo me pude entrar hace un ratito nomás, así que escuché más la parte de las preguntas. Pero bueno, evidentemente por la cantidad de gente, las preguntas y demás, ha sido movilizante lo que se pudo conversar hoy. Y bueno, me parece, digamos, como un aporte, que son cosas que venimos trabajando en los distintos, en las distintas reuniones que estamos haciendo en este estilo de conversación. Creo que este intento, ahí lo que decía Leonardo me pareció algo clave, ¿no? Clave en el sentido del aporte que se puede hacer desde el psicoanálisis, que es poner este tipo de escucha particular que tiene el psicoanálisis como una herramienta para abordar este real que estamos atravesando. Yo creo que es el aporte que podemos plantear los que estamos interesados en trabajar en ese sentido. Me parece que esa cuestión es algo que lo hemos visto en otros momentos. Nosotros hicimos un trabajo de investigación hace años atrás sobre otra cuestión, sobre el tema del suicidio, y lo que veíamos en ese trabajo es que las complicaciones vienen 1 o 2 años después, digamos, ¿no? Es como que hay un tiempo después de estos episodios que irrumpen socialmente, no sé si llamarlo traumático, pero digamos, en ese momento lo que veíamos eran las secuelas del 2001, en aquel momento, en aquel estudio, ¿no? No sé si es comparable esto, no lo sabemos todavía, no sabemos cómo va a terminar, pero creo que es una propuesta a mediano plazo, diríamos, ¿no? Es algo que lo tenemos que pensar no solamente como un aporte puntual, sino como algo que se va a extender en el tiempo bastante, creo yo. Bueno, eso se me ocurría en base a lo que escuché. Sí, Leonardo. Y gracias de nuevo a los Leonardo ponentes. se tiene que ir en unos minutos. No sé, Alejandro, vos querías decir algo. Podemos seguir la conversación. Yo lo menciono porque me comprometí con Leonardo, porque tiene un horario y tiene otra actividad. Me quedo un ratito más. Dale, Okay. dale. Alejandro, bueno, quiero ver qué tiene. Después leo lo que dice acá. Dale. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No, ya que hablaron de la pandemia de salud mental, hay otro concepto que para mí me parece muy pobre y por momentos preocupante y por momentos patético, que es el de la nueva normalidad, y que me gustaría que por ahí hicieran referencia a eso. La nueva normalidad, ¿sí? Sí, la nueva normalidad. Digo, no. hay una idea de que hay que... Puede venir una nueva normalidad. Sí. Digo, hay una idea de que hay que generar una nueva normalidad, como esa... Teníamos una antigua normalidad que parece que era fantástica, y entonces pareciera que hay que generar una nueva que la reemplace. Y digo, ese modo de configuración me parece, bueno, como dije, pobre, preocupante y patético. Sí, sobre todo preocupante me parece, porque la palabra normalidad a mí siempre me genera mucho resquemor, y me parece que, porque yo pensaba, ¿no? Está el tema de la salud que señalaba Adriana, me pareció interesante el recorrido que hizo, pero si hay sujeto es porque hay síntoma,
¿no? Y incluso más allá de la estructura o qué sé yo, pero si hay sujeto es porque hay algo que no anda, y ahí es donde el sujeto dice. Y el sujeto no sin otros, el sujeto justamente no como individuo. Entonces, la normalidad, como dice Lacan, las formas de la normalidad ya están inventadas, son la neurosis, la psicosis y la perversión. Esa es la normalidad, la única a la que podemos tener acceso. Me parece que sí, intentos de normativizar, eso existe desde hace unos cuantos siglos y los padecemos. Por eso decía antes que no es que porque se levante la cuarentena, entonces la sociedad va a ser saludable, ¿no? Porque no lo era, y no lo va a ser, y no lo es, y no creo que lo siga siendo. Es cierto, no me parece es una de las formas de esos intentos de la sociedad de control, de seguir adelante, que por ahora no le va tan mal, pero bueno, seguimos resistiendo. Seguimos resistiendo. De eso se trata, me parece. Resistiendo en el buen sentido del término. Sí. Bueno, yo aprovecho y me despido. Ahora sí me tengo que despedir, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Leonardo, por... Espero que nos veamos pronto. Que sigan adelante. Por tu presencia, tu palabra, por tu tiempo. Contrario. Gracias a ustedes. Bueno, chao, Leo. Chao, Leo. Gracias. No, me quedo pensando en esto de que no es para todos igual los efectos que estamos atravesando, que muchos no sabemos de qué orden es. Pero también, al menos yo sí escucho en la clínica, gran parte de las personas a las que escucho, una gran afectación por las condiciones nuevas que trae la pandemia, por la interrupción de la vida cotidiana, por la irrupción y el cambio en el lazo social, tanto en relación a las amistades, el que no tenía el trabajo, ahora menos esperanza de poder encontrar trabajo, el que tenía trabajo le ha transformado la modalidad de acceder a su trabajo, el esfuerzo de muchos que hemos hecho para adecuarnos al sistema tecnológico y tantos otros que se quedaron afuera directamente de esto, ¿no? Entonces, hay algo del orden del sufrimiento subjetivo que, más allá de que no sepamos bien de qué se trata, lo estamos transitando. Yo estoy escuchando esto, al menos en la clínica lo vengo escuchando. Y también, por otro lado, hay otras cuestiones que no tienen que ver directamente con la pandemia, pero tienen que ver con la vida de un sujeto que, bueno, que le pasan cosas con o sin pandemia, digamos, ¿no? Que eso va más acá y más allá de la pandemia, ¿no? Que eso sigue su curso, digamos, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro aporte, otra pregunta, reflexión. Mariana, ¿vos querías hacer algún comentario? Es importante, ¿no? Porque tu experiencia, tener una experiencia como Laura también en los centros de salud de la provincia de Santa Fe. Estamos en momentos difíciles. Bueno, para Naya nos lleva a la delantera, a Santa Fe, pero Santa Fe empieza, digamos, bueno, la zona sur está muy complicada y Santa Fe, zona centro y norte, se empieza a complicar. Sí, Mariana. Yo muy conmovida como para hacer demasiada reflexión, pero sí esto de la vivencia del otro como peligroso a un extremo que hace difícil la convivencia en los equipos, las decisiones y cómo uno se representa, digamos, dentro del equipo que va cambiando, digamos, a lo largo de los días.
En el caso nuestro, bueno, yo trabajo en un centro de salud que hasta el 5 de agosto no había habido ningún caso en el área, quiero decir en el pueblo, porque yo trabajo en un pueblo, no en la ciudad de Santa Fe. A partir de allí, a partir del 5 de agosto al día de hoy, son más o menos unos 115, 120 casos, lo cual hizo estallar un montón de cuestiones de cómo veníamos organizando el trabajo y en la vida cotidiana, de, por supuesto, de todos nosotros, más todavía de quienes viven en el pueblo. Entonces, bueno, esto de vivir el día a día y la incertidumbre que se trasladó al interior del equipo de una forma que está siendo difícil, aún con las reflexiones que tenemos una muy buena relación y que vamos teniendo esa mirada un poquito distanciada y un poquito desde adentro, pero bueno, eso, ¿no? Como a pesar de que uno cree que tiene tantas cosas pensadas, habladas, que se conoce tanto, bueno, la irrupción de esta amenaza, ¿sí? Es como bastante fuerte. Así que eso es todo lo que puedo decir, desde la conmoción, nada más. Sí, yo por eso decía hoy, en relación a los duelos, cómo vamos a organizar una red solidaria de acompañamiento, de sostenimiento, y me parece que entre los trabajadores, bueno, creo que esa red tiene que funcionar. Tenemos que ponerla el motor tiene que andar, y también dijo Adriana en un momento de tomar la palabra, ¿no? Y me parece que hoy más que nunca, por este distanciamiento que nos implica este contexto y el uso tecnológico, creo que la palabra hablada, más que la escrita, tenemos que ponerla a circular. Yo en esto siempre me quedo difónica, no porque hable mucho, pero es algo que lo vengo pensando respecto de cómo desde hace un tiempo importante la tecnología nos habilita y nos arroja al territorio de la escritura. Bienvenido sea el territorio de la escritura, porque la verdad que el campo literario es otro campo que nos trae un aporte sumamente valioso, pero me parece que para el tema del lazo ha invadido de un modo excesivo y ha suprimido, ahorra mucho la posibilidad de poner palabra hablada. Y el efecto de la palabra hablada con el otro, o en uno también y con el otro, tiene otra significación y tiene otro efecto en el cuerpo también, ya que tenemos los cuerpos tan, ¿no?, que cuidarnos tanto, que la distancia, que esta cosa del miedo. Hoy decía Leonardo parece que darle un beso a alguien, uno se siente que es un terrorista porque va a dar un beso a alguien, digamos, ¿no? Es así, ¿no? ¿Qué hacemos con esta separación de los cuerpos y que la palabra hablada adquiere, al menos para mí, yo lo vengo contando, adquiere un lugar fundamental, ¿no? Esto de que somos hablados, demás, sí, pero en la época el escrito, el WhatsApp, el escrito ha adquirido un lugar de una dimensión importante, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? O vamos cerrando. Adriana, ¿querés hacer un cierre? ¿Querés decir algo más? No, salvo agradecerles, no solo por la invitación, agradecerle por el gesto de haber abierto este espacio de los conversatorios, en la línea de lo que decís, de que circule aunque sea nuestro desconcierto. Sí, sí. Gracias, Adri. Porque también me parece que hay algo respecto del desconcierto, la incertidumbre, que fragmenta de una manera lo que decía Leonardo, este desmantelamiento, esto que desvanece, ¿no? Desvaneció la vida que teníamos, se desvanece y la rearmamos como podemos de otra manera.
Y me parece que en un momento es muy propicio para la fragmentación, y cuanto más fragmentación, creo que es muy riesgoso, muy peligroso, digamos. Hoy me pasaron bueno, ya cortamos, ya lo doy la palabra a otro, disculpen que sí hablo mucho, pero hoy me pasan un spot, se fue Marisa Mántara, estaba en la reunión y recién vi que se fue de la reunión. Es coordinadora de la radio en La Mira, en el Hospital Mireille López. Hoy me pasan un spot que armaron de una nota que me pidieron y yo di una nota, y rescatan 2 frases mías, que yo ni me acordaba que las había dicho. Y me la mandan como spot publicitario, que bueno, la psicoanalista dice, qué sé yo. Y en uno de ellos dije algo que lo repito porque, insisto, creo que lo tenemos que tener en cuenta, para tener en cuenta esto de la trama social, y también de alguna manera me evoca a Spinoza, porque dije algo como que es un tiempo en donde las pasiones tristes empiezan a tomar lugar y anidan en el lazo. Bueno, la tristeza, lo sombrío, las depresiones, las melancolías, y que qué vamos a hacer con esto, si bien hay un tiempo del duelo que hay que trabajarlo, elaborar y acompañar. También me parece que es importante estar atentos a esto, pensar y hablar de esto, porque también esas son condiciones para el sometimiento social, para el sometimiento político, para el sometimiento económico. Entonces digo, cómo la subjetividad, bueno, crea, ¿no? También crea la micropolítica, impacta y pone efectos y instala cuestiones en la macropolítica y viceversa, ¿no? Entonces, decía algo de este orden respecto de las pasiones tristes, que me parece que es muy importante, porque bueno, no sé si saben que en Europa hay pequeños grupos neonazis que estuvieron participando de una manera bastante presente, dando vueltas de un modo muy extraño, digamos. No es extraño, pero bueno, con estas cosas coexistimos y convivimos, digamos, ¿no? Nuestra derecha se estuvo paseando el lunes. Estuvo paseando el lunes, exactamente. Exactamente. Bueno, vamos cerrando entonces. Les agradecemos mucho la presencia. Vamos a hacer lo posible por sostener el espacio. Con Ceci estamos, y Luciano y Luciana, vamos a hacerlo, intentamos. Sería deseable. Intentamos hacer lo posible, también es una manera de acercarnos. Bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, gracias gente. a todos. Gracias. Gracias a todos. Saludos.